Los deportes nunca han estado exentos de polémicas y actualmente la participación de atletas transgéneros en distintas disciplinas genera debate en las organizaciones internacionales. Quienes están en contra aseguran que en las competiciones femeninas los transgéneros tienen ventaja, mientras que los defensores aseguran que sería discriminatorio negar que se inscriban. Diversos organismos deportivos continúan evaluando cómo solventar el debate ante las críticas de ambos grupos, pero ¿pueden o no competir? ¿Existe de verdad una ventaja? ¿En cuáles condiciones pueden competir los atletas que cambiaron de género? Acompáñame a responder estas preguntas. Soy Derek Blanco y esto es El Informe. La neozelandesa Laurel Hubbard hizo historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al convertirse en la primera atleta transgénero en competir en la máxima cita del deporte mundial. Su clasificación se dio después de que el Comité Olímpico Internacional cambiara las reglas para permitir que personas transgénero participaran como mujeres si los niveles de testosterona estaban por debajo de cierto umbral. Ahora bien, ¿qué es la testosterona? Es una hormona que se encuentra presente tanto en hombres como en mujeres que ayuda al incremento de la masa muscular. Sin embargo, tiene una mayor presencia en el género masculino. Pero veamos qué dice Mónica Hacha, especialista en este tema. Por eso, los niveles de testosterona es algo que muchas veces se mide también en deportistas, por ejemplo en deportistas profesionales o deportistas de élite, porque tiene una actividad importantísima en la creación de la masa muscular. De ahí la diferencia entre hombres y mujeres a la hora de obtener esa masa muscular. Para los hombres resulta más fácil. Pero, ¿por qué se usa para determinar si una persona que cambió de género puede participar en una competición femenina? Desde el año 2015, el Comité Olímpico Internacional estableció una normativa que exigía a los atletas transgéneros e intersexuales que tuvieran niveles de testosterona por debajo de cierto umbral. Esta norma generó mucha polémica porque terminó estableciendo diferentes umbrales de testosterona para las distintas disciplinas, lo que generó que atletas como la sudafricana Morgadi Caster Semenya fueran admitidos para ciertas categorías y rechazados para otras. Entonces, de acuerdo con el World Athletics y sus miembros, soy un hombre cuando se trata de 400 metros, 800 metros, 1500 metros y 1600 metros. Luego, una mujer en 100 metros, 200 metros y eventos de larga distancia. ¿Qué investigación? ¿Qué clase de tonto haría eso? Sin embargo, desde marzo del 2022, el debate pasó de centrarse en la exclusión de personas transgénero hacia la diferencia entre competidoras femeninas y quienes decidieron cambiar de género. La causa fue la participación de la nadadora Lia Thomas, quien se convirtió en el primer ser humano transgénero en ganar un campeonato de primera división en Estados Unidos el 17 de marzo de 2022. Thomas tardó 4 minutos 33,24 segundos en completar las 500 yardas de natación estilo libre, mientras que la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, Emma Weyan, terminó segunda a 1,75 segundos del primer lugar. Sin embargo, los resultados de Thomas son muy diferentes a los que obtuvo antes de cambiar de género. Según datos recabados por el diario New York Times, antes de cambiar de género, Thomas ocupó el puesto número 32 en la competición de 1.650 yardas estilo libre, mientras que como mujer llegó en primer lugar y en octavo durante la temporada 2022. En la competición de 200 yardas estilo libre, Thomas se clasificó como hombre en el puesto 554, pero tras empezar a nadar como mujer, llegó al quinto lugar. En las 500 yardas en la categoría femenina ganó una competición, pero en la rama masculina llegó al puesto número 65. Su victoria como mujer en la competición de élite y que rompiera todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania encendió el debate sobre la participación de personas transgénero en pruebas femeninas. Soy una de las 200 nadadoras estilo mariposa más rápidas de todos los tiempos. Pero el 17 de marzo del año pasado, mis compañeras de equipo y yo, y otras nadadoras de universidades de todo el país, nos vimos obligadas a competir contra un hombre biológico llamado Lia Thomas. Vimos al costado de la piscina cómo Thomas ganó un título nacional en estilo libre de 500 yardas, venciendo a las atletas femeninas más impresionantes y exitosas del país, incluidas competidoras olímpicas y récords estadounidenses. La polémica llegó inclusive hasta la Federación Internacional de Natación, mejor conocida como la FINA, que en junio de 2022 prohibió que atletas transgénero compitan en estas pruebas élite femeninas si pasaron por cualquier etapa del proceso de la pubertad masculina. La medida de la FINA se dio justamente después de que la Unión Ciclista Internacional, mejor conocida como UCI, pusiera límites más estrictos como en periodo de transición en niveles bajos de testosterona a 2 años y disminuyó el umbral aceptado de testosterona en la sangre.
La FINA también se basó en un informe elaborado por un grupo de trabajo que concluyó que había una ventaja importante en los atletas transgéneros que pasaron por la pubertad. La testosterona durante la pubertad masculina altera los factores fisiológicos determinantes del rendimiento humano y explica las diferencias de rendimiento basadas en el sexo que se consideran claramente evidentes a la edad de 12 años. Aun si la testosterona se suprime, los efectos que alteran el rendimiento se retienen. Después de la FINA y la UCI, la Federación Mundial de Atletismo fue la siguiente en establecer más restricciones para los atletas transgénero. El órgano rector del atletismo prohibió que personas que cambiaron de género y pasaran por la pubertad masculina puedan participar en pruebas femeninas. Además, se redujo el umbral de testosterona en sangre que deben tener los competidores transgénero, el cual deben mantener durante 2 años para que se les permita competir internacionalmente. El presidente de la Federación de Atletismo, Sebastián Coe, aseguró que continuarán las investigaciones para garantizar competiciones justas y la inclusión de todas las personas en el deporte. El Consejo Mundial de Atletismo tomó una acción decisiva para proteger las categorías femeninas en nuestros deportes y para hacerlo se restringirá la participación de atletas transgénero y con diferencias en el desarrollo sexual. Con el fin de realizar más investigaciones sobre las pautas de elegibilidad para personas transgénero, crearemos un grupo de trabajo cuyo objetivo será específicamente consultar con atletas transgénero para realizar investigaciones adicionales y poder enviar recomendaciones al Consejo. La decisión fue rechazada por los atletas transgénero, que en su mayoría consideran que se les excluye del deporte, y la medida de la Federación Internacional de Atletismo es gracias a las personas que no los aceptan en la sociedad. Puede haber algo de política escabulléndose en esto, pero es difícil saberlo a menos que estés sentado en la mesa de decisión. Podemos ver que esto no, que esta decisión no se alinea con las mejores prácticas de derechos humanos. Otro caso que generó bastante polémica fue el de la luchadora de artes mixtas Alana McLaughlin, quien venció en su debut a Celine Provost por sumisión. El debate inició porque McLaughlin tuvo problemas para encontrar rival por su altura y peso. Además, que al enfrentarse a Provost la venció a solo 3 minutos de iniciar el combate. Esto llevó inclusive a que la Organización de Artes Marciales Mixtas evaluara la posibilidad de crear una categoría especial para los peleadores transexuales. A pesar de que el Comité Olímpico Internacional afirmó en 2021 que no se debe suponer que un atleta transgénero tiene automáticamente una ventaja frente a sus competidoras en los eventos deportivos femeninos, las federaciones aumentan las restricciones para que personas que cambiaron de sexo puedan competir. Mientras, se evalúa también establecer categorías especiales para las personas transgénero, no binarias e intersexuales para garantizar su inclusión en el deporte. Soy Derek Blanco y esto fue El Informe.